para evitar el comercio ambulante, pero resulta que fue efectiva para todos, menos para el comercio ambulante. Ignacia Mir está en Estación Central. Mira, y les mostramos rápidamente la imagen, que ha llamado mucho la atención en las redes sociales y también de las personas que viven por acá. Quiero que rápidamente podamos recorrer para mostrar que son cuadras y cuadras de esta arquitectura hostil que le han llamado, que como usted alcanza a ver, completa casi la mitad de la calzada, ¿cierto?, de la vereda donde pasan los peatones. Tenemos de todas las opiniones por acá, personas que están de acuerdo, personas que no están de acuerdo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que esta idea parte por el municipio con calles, plan calles sin violencia. Mira, el caballero me dice, qué bueno, justo me dice, disculpa, me dice... El caballero, claro, dice que bueno, que él está contento. Tenemos de las dos versiones. Personas que están de acuerdo porque están puestas aquí originalmente por el comercio ambulante que se pone en calle Toromazote, pero también personas que están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque dicen, ahora vamos a tener que concentrarnos todos en la vereda, que sí se puede caminar, y me van a meter, por ejemplo, la mano en la mochila, me van a robar el teléfono. Va a suceder que la delincuencia podría aumentar, entendiendo que tenemos la mitad de la calzada para transitar todos. Sin embargo, la polémica no es solamente esa, porque a pesar de que se pusieron todas estas piedras, el comercio ambulante se ha puesto igual los últimos días, sobre todo durante la noche. Los registros en las redes sociales son claros de que no han servido, al menos en completo. Sin embargo, las opiniones, como yo les comentaba, son divididas. ¿Les parece? Seguimos caminando también para demostrarles la cantidad que hay en varias cuadras por Toromazote. Son justamente puestas para intentar erradicar, como yo les comentaba, el comercio ambulante que ha afectado la zona, sobre todo en Estación Central Comuna, en la que nos encontramos, que si ustedes lo alcanzan a ver ahora, que es temprano por la mañana, tiene resultados rápidos, pero claro, esto en la noche es otro panorama que justamente quiero que lo veamos, porque tenemos una nota, entiendo, del departamento de prensa que grafica muy bien la situación de por qué se instaló esta arquitectura hostil. Una solución que creó un nuevo problema. Estas son las piedras antiambulantes, instaladas para frenar el comercio informal en la calle Toromazote de Estación Central. Una medida que ha sido bastante criticada por los vecinos del sector. Hicieron esto, pero no achicaron el camino peatonal. Me parece que es algo peligroso. Una parte es buena, muy buena, por los tantos comerciantes que se ponen en la noche, porque esto ya parece un perso en la noche. Piedras que reducen el espacio y que dificulta la movilidad en el sector. A pesar de querer frenar el comercio ambulante, no ha logrado su objetivo. El reloj marca las 7 de la tarde y esta es la imagen del lugar. Ambulantes que se instalan encima de las piedras y siguen vendiendo informalmente hasta altas horas de la noche. Y en las tardes, cuando vengo del trabajo, está pero terrible, no se puede ni pasar. Terrible, se instalan igual. La gente pone su mercadería arriba de las piedras y después de las 7 de la tarde, acá es un verdadero carnaval. De noche es cosa seria aquí. De noche no se puede pasar ya. O sea, igual se llena. Porque por eso le llaman la Caracas Chica. Una situación que afecta a los vecinos que están preocupados ante los distintos problemas que los ambulantes generan. Música alta, basura e incluso usan las calles como baño público. Ahí al frente pasa a ser un verdadero vertedero y yo a la salida del departamento me he resbalado con la grasa que dejan. Aparte del basural, lo han convertido en su letrina, porque se orina. Y ahora por el calor, por ejemplo, uno pasa y huele a puro pipí. Ojalá lo hicieran por el frente también, porque en el frente es donde está toda la gente. Una medida que no ha frenado el comercio ambulante y que pone en riesgo la salud, seguridad y bienestar de quienes transitan por el sector. Esta es una pésima solución que no ataca el problema de raíz, sino que viene asociado a este concepto de la arquitectura hostil. O sea, de negarle el espacio a todo tipo de personas, no solo al comerciante, que era el foco principal, sino a la ciudadanía. Se está generando nuevas problemáticas o nuevos problemas, porque básicamente las personas que circulan tenemos que entender de distintos tipos de grupos etarios. En las imágenes que ustedes están mostrando, por ejemplo, hay zonas grisáceas, de estas piedras, perdón, en este caso, que claramente se confunden con el pavimento, entonces finalmente podrían generar mayores obstáculos y mayores problemas en el espacio público. Intervención que se da en el marco del plan Calles sin Violencia, que si bien no está finalizada, ha generado más dificultades que soluciones.
Este proyecto tiene una ejecución de 150 días, en este minuto está en su fase inicial, la cual será complementada con arborización, también con pintura. Esto va dentro de una estrategia mucho más amplia que busca la prevención, el control y la fiscalización permanente en el sector. Medida que en menos de una semana de su implementación no ha logrado cumplir con su objetivo, por lo que queda esperar una solución ante este nuevo problema. Arquitectura hostil es el nombre que recibe este tipo de soluciones que se dan para evitar en este caso el comercio ambulante. Por acá nos decía, mientras veíamos la nota, Nacho nos escribe y dice que esto también se hizo en San Antonio, en la calle Centenario, por avenida principal de San Antonio. Lo tuvieron que modificar y sacar por las presiones de la gente porque es peligroso para niños, abuelos y ciegos. Es una pésima solución, nos dice Nacho. ¿Qué opina un arquitecto? Se lo preguntamos a Genaro Cuadro, arquitecto urbanista. Bienvenido, Genaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Acá, bueno, viendo algo que tiene una cierta lógica de instantaneidad, sí, porque son proyectos que son rápidos de implementar, en fin, de montos pequeños, pero que primero tienen que implementarse muy bien para que sean eficaces. Segundo, van como en la línea exactamente contraria de lo que es la habilitación del espacio público. Y aclaro porque lo que nosotros necesitamos son veredas más anchas, más fáciles de transitar, con más áreas verdes, que sean de mejor calidad, en donde atraiga precisamente una actividad de paseo. Estos son lugares residenciales finalmente. Claro. Y desarrollar este tipo de arquitectura lo único que hace es empobrecer aún más un lugar que ya está empobrecido producto de todas las cosas que se mencionan. Esto es como el sofá de Donoto. La solución es finalmente como el chiste de Donoto que vendió el sofá porque había pillado a su pareja ahí. Porque aquí lo que se hace es quitemos el espacio al comercio ambulante. Pero le quitas a todos. Pero le quitas a todos, decía un vecino. Además nos quitaron la parte donde nos podemos transitar. Y a la par de eso, ¿es la solución adecuada? Ya, supongamos que no podemos luchar contra el comercio ambulante, por lo tanto no nos queda otra. Lo escuchamos a Genaro en el matinal y es verdad, necesitamos espacios amplios, todo lo demás, pero Genaro, de verdad no lo podemos lograr. Entonces necesitamos quitarle el espacio. Hagámoselo difícil al comercio ambulante para que se instale. ¿Es esta la mejor solución o hay un riesgo aquí? Porque uno ve que cualquiera que se tropiece en este lugar... Yo creo que se busca de manera... se buscan soluciones pasivas frente, a mi juicio, a una dificultad para abordar medidas más activas de gestión. ¿Por qué? Porque el comercio ambulante tiene dos explicaciones. Uno es la gran afluencia de personas en un mismo lugar, claro, que es el caso de este sector, porque la densidad explotó y por consiguiente hay una gran cantidad de personas que en las tardes bajan al espacio público y por consiguiente son potenciales compradores. Y la segunda es la informalidad, producto de que la economía se informaliza básicamente porque no logra la actividad económica absorber toda la mano de obra y la actividad económica que está ahí dando vuelta. Evidentemente hay una tercera variable que es que haya comercio ilegal, delictivo, etcétera. Esa es otra cuestión. Yo creo que si uno quiere atacar los temas de fondo, tiene que hacerse cargo de los problemas de fondo. El problema de fondo ahí es que hay una alta densidad y faltan espacios públicos. Ese es el problema principal. Entonces, hacer esto reduce la calidad del espacio. ¿Y por qué esto es relevante? Porque una de las razones que hace que estos departamentos se vayan empobreciendo en el tiempo es que el barrio en el que están se va empobreciendo desde el punto de vista de su espacio público. Entonces, tú no ganas nada, esto a la postre es peor, porque lo único que hace es desvalorizar el precio de los departamentos, arrendos más baratos, etcétera, más marginalidad, más vulnerabilidad, y eso va empobreciendo el hábitat residencial, pero también el espacio público que las personas comparten. Yo creo que esta no es una buena solución. Además, si uno no la ejecuta correctamente, se producen varias de las cosas que se denuncian en el reportaje, en el sentido de que los espacios entre esas piedras permiten que efectivamente tú instales mesas entre medio, etcétera, como ocurrió. Entonces, yo creo que es muy importante la buena ejecución de las cosas, por cierto, pero sobre todo pensar que esto es completamente paliativo y circunstancial. Esto no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo es formalizar a los informales, lograr separar qué es lo que es genuina actividad económica de gente que está tratando de alguna manera prosperar de manera genuina, pero que no tiene las condiciones, los permisos, etcétera, de aquello que es una actividad derechamente delictiva, ¿ya? O que busca esconder actividades delictivas, porque lo que hay que pensar es que esa dinámica de emprendimiento, por decirlo así, o energía emprendedora,
bien canalizada, instalada de manera adecuada, es actividad económica productiva. Y también el rol que le compete a las personas que consumen y compran el comercio ambulante. Somos buenos para criticarnos, pero muchas veces favorecemos con nuestra compra el hecho que existan. Si nadie les comprara, no habría ningún incentivo. Le pregunto al capitán Valdés respecto al comercio ambulante. Hoy día ha sido tema, ¿no? Ha sido tema en múltiples municipios, en Estación Central, en Santiago, lo dijo el propio alcalde Desbordes, que tan crítico había sido, que era muy difícil luchar contra esto, porque lo sacamos de aquí, se van a otro lado, porque hay un problema de fondo. ¿Qué tan complejo es luchar contra el comercio ambulante hoy en día? ¿Estamos desbordados? Creo que siempre ha existido una tónica permanente en lo que es enfrentar lo que es finalmente lo comercial informal, por decirlo. No es comercio ambulante, sino que es comercio informal. El comercio ambulante existe y ha existido siempre, pero obviamente con las debidas autorizaciones municipales. En este caso, creo que sin duda es importante analizar sobre cómo la arquitectura y el urbanismo permite generar ciertos espacios para que se vayan cometiendo no solamente esta clase de delitos, sino que otros. Hay un trabajo permanente que se desarrolla con todas las municipalidades. Recordemos que esto no es un tema netamente de un sector de Santiago o del país, en definitiva, sino que hay varios focos que lamentablemente se traducen en lo que son las infracciones que de plano surgen de lo que es el comercio informal, pero que a raíz de alguno de ellos también se van generando otra clase de delitos. El tráfico de cigarrillos, por ejemplo, la comercialización de esta clase de productos. Como de igual forma puede ser que se ha detectado, en números no importantes, comercialización, por ejemplo, de fármacos, que eso obviamente también está restringido. Entonces, si observamos de plano que el comercio informal no establecido permite generar foco para que se vaya propagando otra serie de delitos, es cuando lamentablemente se deben generar esfuerzos importantes por parte, ya sea de las municipalidades, de las policías y de los órganos que están encargados del control social, para generar que en algunos espacios, cuando el factor de prevenir la comisión de algunos delitos no está llevando a cabo sus efectos, se deben generar obviamente la ramificación de los esfuerzos de manera conjunta e inmediata. Claramente aquí observamos, como bien se mencionaba recientemente, esta prevención situacional con el esfuerzo de que obviamente no se instalen estos focos eventualmente de delito o de incivilidades, pero claramente ¿cuál va a ser el problema? Que se van a trasladar hacia otro lado. Y eso sin duda alguna también va a generar un efecto importante y nocivo para otras personas en otros sectores, donde de igual forma también obviamente vamos a tener que actuar. Entonces, analizarlo de manera completa es sin duda alguna porque lo que hablábamos en un principio, que esto es algo histórico, que se genera en torno a lo que es el comercio informal. Y los efectos obviamente que se busca pretender con esta clase de instalaciones, claramente hay que ir evaluándolos con el pasar del tiempo y hacia dónde se van a dirigir finalmente esta clase de comercio ambulante. ¿Y qué opinan los vecinos, las vecinas del sector, Ignacia Mir? Sí, mira, Edu, estamos con Stephanie, ella vive en la cuadra siguiente, afuera de su edificio también está esta arquitectura hostil. ¿Su opinión? Bueno, la verdad, a mí me parece súper bien, es una medida que hacía falta, quizás no se ve tan bonito, pero la verdad que aquí los comerciantes ambulantes eran demasiado, metían bulla hasta las 3 de la mañana, dejan el piso súper sucio y antiguamente la municipalidad todos los días, bueno, por lo menos una vez a la semana pasaba limpiando el piso, entonces en cambio aquí se pone esto y ya no están mal los ambulantes porque de verdad es demasiado el comercio ambulante que hay, igual es peligroso porque ponen gas. Meten mucha bulla y genera delincuencia, mucha gente aquí amontonada y meten bulla hasta muy tarde. Y por ejemplo, yo que trabajo temprano, igual es difícil para mí de repente estar despierta hasta tan tarde por la bulla que meten. ¿Hasta qué hora más o menos funcionaba o funciona? Pucha, hay días que sinceramente hasta las 5 de la mañana están los carritos puestos aquí. Yo te lo digo porque he visto por la ventana y ahí están. No salgo a esa hora, pero... Y nadie fiscaliza, no puede ser ahí eso. Los carritos. Y ahora estos últimos días, por ejemplo, que ya se puso, digamos, esta estructura, ¿ha cambiado la cosa? Sí, mucho, mucho. Igual de repente en la noche se pone uno que otro justo en este espacio que queda sin... Pero de, no sé, de 100 que habían, ahora se ponen 10. Que igual es considerablemente menos. Me imagino que igual la evaluación para ustedes como vecinos ahora es positiva en ese sentido. Sí, mucho, sabes que sí, porque menos ruido. Igual aquí la municipalidad últimamente ha hecho harto patrullas que meten menos ruido, hay menos, siento yo, uno se siente más seguro, mucho menos comercio ambulante, así que sí, mucho mejor. Hay gente que decía que, por ejemplo, era una parte menos positiva quizás que la vereda se achicó, digamos, a la mitad. No sé si eso influye para ti, ¿te importa en realidad o ves alguna gran diferencia? Mira, la verdad, claro, es cierto, pero es que con los carritos estaba igual, pues entonces prefiero que esté esto a que esté lleno de gente porque sinceramente dejaban muy sucio. No se encargaban de dejar limpio y como te digo, igual era peligroso, entonces el mismo espacio que usaban los carritos quedó así. Antes existía el mismo espacio, yo diría que menos, porque como se ponía el carrito ahí, se llenaba de gente. Pues, sí.
Para ti una evaluación positiva de lo que sucedió. Sí, a mí por lo menos sí me gustó, encuentro que está bien. Mira, qué bueno, Edu, escuchar a Stephanie, que claro, ella nos dice, evalúa bien, digamos, lo que se construyó, que para ella como vecina ha funcionado, que claro, que antes nos decía que la bulla era hasta las 5 de la mañana, también los carros, a ella quizás le daba un poco también de inseguridad en el sector, y eso ha cambiado para positivo para ella también. Sí, pues muchas gracias a Stephanie, que nos da su parecer, un punto de vista contrario a lo que decía otro vecino anteriormente, que decía, pucha, nos quitaron espacio. A ver si puede recoger otras voces de otros vecinos respecto a esta solución que se da. Llamó la atención porque se da esto que se conoce como arquitectura hostil, es decir, hacerlo hostil para que evitar que el comercio ambulante se instale, pero que de igual manera algunos comercios ambulantes se habían dado la maña de buscar justo el espacio, el lugar, el rinconcito adecuado para instalarse. Yo creo que eso es importante considerarlo, porque la verdad es que el espacio público es un espacio, lo voy a decir así, no es perfecto. Es desordenado, no se tiene el control total, jamás se tiene el control total del espacio público, porque por mucho que patrullemos, por mucho que tengamos cultura para utilizar el espacio público incluso, eso va a estarse modificando y de alguna manera negociando entre las personas. ¿Ya? Los usuarios peatones respecto al espacio, los comerciantes respecto de este tipo de actividades. Y lo que para nosotros representa una novedad recientemente tiene que ver con las cocinerías, que es lo que decía ahí la vecina. Claro. Es decir, en Chile ya el nivel de formalización de todo lo que es la actividad alimentaria estaba completamente integrado y formal. Y salvo algunos carritos concretos, el de mote con huesillo, etcétera, ese tipo de cosas que hacen más parte del folclore. Incluso en alguna etapa se hizo con los inmigrantes peruanos a propósito de la venta de jugo y se formalizó el sistema de venta de jugos con carritos que cumplían condiciones sanitarias, porque la preocupación acá es de la salud, como bien decía el capitán, en el sentido de que lo importante es que la gente no se intoxique, que compre cosas que están en buenas condiciones, etcétera, y que además se pague impuesto por las cosas que se realicen, porque con eso se paga desde la vigilancia hasta el cuidado de la calle. Entonces, ¿qué es lo que a mi juicio es importante? Es poder diferenciar con precisión cuáles son las cosas que se atacan. Porque una cosa es hacer prevención situacional del delito, es decir, generar condiciones ambientales a través del diseño del espacio público para que no ocurran o para prevenir delitos por aglomeración, por etcétera, tráfico o aprovechamientos de otro tipo. Y otra es pretender tener el control total y absoluto del espacio público. Eso es, al menos que cada uno tenga a un carabinero al lado, eso es imposible. Y uno tiene que apostar de alguna manera, y yo creo que eso va a ir ocurriendo paulatinamente en lugares de alta concentración como este, a medida que las medidas se van combinando. Lo decía la vecina, se lo decía a la periodista, en el sentido de que ella estaba satisfecha porque habían menos carritos, ¿ya? Eso puede ser parte de una estrategia que disminuir la cantidad, el volumen de cosas, pero eso no va a hacer que esa cocinería desaparezca ni sea más saludable o sea confiable. Se va para otro lado o disminuyó la cantidad de carritos, probablemente el horario en que se extiende esta actividad. Y lo importante es que en eso sí juegan mucho los usuarios. En la medida que uno no compre comida en la calle, cuyo peligro principal, una cuestión de salubridad, ¿no? Exactamente, el peligro principal de esa comida, y lo hemos visto en reportajes anteriores, no tiene que ver solamente con la actividad económica propiamente tal, de manera informal o ilegal, sino la actividad alimentaria que no cuenta con la sanidad suficiente. Genaro, fíjate una cosa, a ver si la cámara que está mostrando en este minuto puede mostrar el edificio, porque si se fijan, el segundo piso de ese edificio tiene un balcón ahí mismo, ¿no? Se lo podemos ver arriba. Imagínense, ese es el balcón de una... Claro, entonces eso es lo que tú tienes. Te asomas al balcón de tu departamento y tienes una cocinería lanzando olores, humo, o tienes los gritos del comercio, de lo que están ofreciendo o que estarán vendiendo. Es un detrimento de la calidad de vida de las personas. Totalmente, pero además ese edificio tiene un problema de diseño, porque en el primer nivel tú no podéis tener un muro ciego que precisamente propicia, a propósito del diseño situacional, que decía el capitán, es un muro ciego en el fondo, en donde propicia que haya actividad en el primer nivel. Ciego significa informal, que es sin ventana. Que no tiene ventana, claro, o sea, esa línea debieran ser puros locales comerciales. La pared del edificio, por favor. Debieran ser puros locales comerciales en el primer nivel que de alguna manera permitan absorber parte de esa actividad económica, se da mucho, que se pone una placa comercial en el primer piso
y luego todo lo habitacional comienza desde el segundo piso, tercer piso, porque son más altos. Entonces, claro, el segundo piso pero es como un tercero. Exactamente. Y eso mejora la calidad del espacio público. Yo creo que es bien importante que vayamos esto educándonos todos, los municipios, cuando le dan permiso de edificación a ese edificio, pensar qué es lo que va a pasar después. No solamente si el edificio cumple con la norma estrictamente, sino además cuál es el mejor primer nivel para todos, para el espacio público, para los mismos habitantes futuros de ahí, porque lo que tú mencionabas es completamente cierto, el que vive ahí en el segundo nivel tiene que soportar el ruido directo, así inmediatamente. Piensa tú que algunas de esas ventanas que están en el primer nivel son departamentos también, eso no pueden abrir la ventana, porque efectivamente es insufrible. Entonces, yo creo que se combinan cosas. Mejorar el nivel de nuestras edificaciones y el control que hacen los municipios, pensando en cómo los va a gestionar después, cómo va a gestionar el espacio después. Y lo segundo, yo creo que también de parte de todos nosotros, un mayor, sobre todo respecto a las cocinerías, porque hay un detalle ahí que es muy importante que decía la vecina. No es solamente la salubridad de lo que te vas a comer, es la grasa que queda en el piso, etcétera, que luego produce accidentes y que es muy difícil estarla limpiando permanentemente. Son como usted muy bien lo lee ahí abajo, el molde de la fritanga. Sí. Cuando todos hemos pasado alguna vez por un lugar donde están haciendo fritanga y cosas así, y uno queda pasado la sopaipilla, bueno, hoy día el menú es bastante amplio, porque veíamos la otra vez carritos que tenían hasta unos bartender sirviendo copete. Y uno queda pasado con el solo hecho de pasar. Imagínense que esto esté instalado en la ventana de tu departamento, al primer, segundo, tercer piso, te llegan los aromas, los olores, el piso cochino. Claro, no es la calidad de vida que uno busca, es lo que significa ahorrar para obtener un departamento o para arrendar, da lo mismo, y tener que convivir con eso todos los días es sumamente injusto. Empobrece el espacio público, empobrece la calidad de vida de las personas. Entendiendo que hay un problema de fondo de gente que necesita trabajar, porque no podemos decir que todos son unos delincuentes, pero también hay gente que utiliza esto para amparar comercio ilícito, digamos, de cosas que no se deberían estar vendiendo en ningún lugar. Entonces hay de todo, es un problema complejo, pero eso es lo que vemos ahora, soluciones que se dan mejor recibidas, peor recibidas por la ciudadanía, que den o no den resultados. ¿Se acuerdan cuando veíamos un tiempo atrás lo que ocurrió aquí en el Costanera, en el Mall Costanera, que se pusieron también unos bolones grandes, unas estructuras, las conversábamos, igual se instaló el comercio ambulante entre medio. Navidad igual. Claro. Es la presión. La necesidad tiene cara de hereje, como dicen siempre. Mira, estamos viendo imágenes de cómo ahí está viendo Costanera estos bolones que hablábamos en su minuto, que eran cuestionados y criticados por la gente porque hacían riesgoso, no servían tanto para sentarse, eran un tonto incómodo, pero se buscaba que no se instalara ahí el comercio ambulante, pese que ahí siempre está la presencia de carabineros, igual se instalaba. Entonces son situaciones sumamente complejas, súper difícil de abordar, y yo creo que las autoridades, las nuevas autoridades de todos los municipios se dan cuenta. Se ven agobiados por este tipo de cosas, no solamente por el reclamo de los vecinos, sino porque sobrecarga la actividad policial, la de vigilancia, y vemos que, claro, no hay nadie instalado en la calle, pero tenemos un vehículo estacionado haciendo control permanente. Claro. Y ese es el punto. A eso me refería con fórmulas pasivas y fórmulas activas. En la fórmula pasiva es, claro, instalar unas piedrecitas que van a hacerle la vida difícil al ambulante de manera permanente, de forma pasiva, es decir, sin que nadie vigile, sin que nadie esté ahí. Pero la manera activa es tener patrullajes, ir a hacer control sanitario, y el problema es que eso desgasta, exige a las instituciones esfuerzo humano, profesionales, desvía recursos, etcétera, atención, y eso, claro, es caro, eso es mucho más caro. Entonces, claro, puesto en la balanza, el municipio dice, hagamos esto otro, es más rápido, es pasivo, por lo menos etcétera. hay una propuesta. Y hay una propuesta. Hay un intento por tratar de controlarlo, me parece excelente, evidentemente, pero de lo que hay que preocuparse es el problema de fondo. O sea, ahí siempre van a seguir habiendo una gran cantidad de personas y afluencia que va a hacer rentable a cualquiera vender lo que sea, helado, o sea, lo que sea es rentable, porque la concentración gigantesca de personas en un lugar genera este tipo de actividades, y si no están previstas, no están bien organizadas en el espacio público, lo vemos ahí de nuevo. Quiero insistir en en la fachada continua con ciega, donde no pasa nada, o sea, no hay cómo ayudar ahí. 10 de la mañana con 8 minutos. Estamos hablando del abandono de algunos lugares públicos, pero